Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Un contrato público se celebra entre una entidad pública y un tercero, mientras que un contrato privado es un acuerdo entre partes privadas. Contrato público. Los contratos públicos están sujetos a regulaciones específicas para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. En cambio, un contrato privado se basa en la voluntad de las partes y no tiene restricciones legales específicas, aparte de los principios generales del derecho contractual. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad en la contratación busca en tratar a todas las partes de manera equitativa y sin discriminación durante su proceso de contratación. El principio de interés general asegura que los contratos beneficien a la sociedad en general. Y por su parte, el principio de particularidad o principio particular reconoce la necesidad de adaptar los contratos a circunstancias específicas. Estos principios promueven la transparencia, equidad y la eficiencia en la contratación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Como ya sabemos, los contratos son instrumentos legales utilizados para establecer acuerdos y obligaciones entre dos o más partes. Diferencias entre contrato público y privado. Los contratos públicos están relacionados con la contratación de servicios, suministros y obras públicas. Estos contratos son financiados con fondos públicos y están regulados por la Ley de Contratación Pública. Los ofertantes deben pasar un proceso de licitación para poder obtener el contrato. Por otro lado, los contratos privados son acuerdos entre dos o más partes que no involucran fondos públicos. Estos contratos no están regulados por la Ley de Contratación Pública y no requieren un proceso de licitación. Existen diferentes tipos de contratos públicos, entre los cuales tenemos contrato de obra, que se utiliza para la construcción, reparación o mantenimiento de obras públicas, el contrato de suministro, el cual se utiliza para la adquisición de bienes o servicios, contrato de concesión, el cual se utiliza para otorgar derechos de explotación o gestión de un servicio público o bien, contratos privados. Entre los contratos privados tenemos el contrato de compra-venta, el cual se utiliza para acordar la compra y venta de bienes o servicios. Contrato de arrendamiento, el cual se utiliza para permitir el uso temporal de un bien a cambio de una renta o beneficio económico. También tenemos el contrato de sociedad, el cual se utiliza para establecer una asociación comercial entre dos o más personas. Algunas de las ventajas de los contratos públicos es que hay mayor seguridad y transparencia debido al proceso de licitación y hay mayores garantías de pago debido a la solvencia del Estado. La contratación en el sector público debe ajustarse a una serie de principios distintos a los que rigen en el ámbito privado. Dentro de los principios del contrato público encontramos el principio de transparencia, el principio de economía, el principio de responsabilidad y el principio de publicidad. Por otra parte, tenemos los principios que rigen en el contrato privado. Aquí encontramos el principio de autonomía de la voluntad, el principio de obligatoriedad, el cual tiene fuerza vinculante, el principio de la relatividad del contrato, el principio de la causa concreta, el principio del consensualismo, el principio de sociabilidad o solidaridad, el principio de inalterabilidad y el principio de eficacia. Debemos tener en cuenta que la forma de contratar en el ámbito público pues no es la misma que en el ámbito privado, ya que se debe cumplir una serie de requisitos y la normativa aplicable pues es distinta tanto para el sector privado como para el sector público. Sobre aquellas partes del contrato público y del contrato privado. Un contrato público es un documento que establece las condiciones para la compra de bienes, obras o servicios por parte de una entidad del sector público a empresarios u organizaciones elegidas siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Las partes de este contrato suelen ser el órgano de contratación, que son la administración contratante, y el contratista, que es la empresa que ofrece sus bienes o sus servicios. En estos contratos se concretan los derechos y obligaciones de manera individual para cada una de las partes, y cuando estos contratos se celebran para el cumplimiento de multas de interés general, están sometidos al derecho administrativo y no al derecho privado. Por otro lado, el contrato privado es un acuerdo entre particulares que establecen las condiciones para la prestación de un servicio o de la compra de un bien. Las partes de este contrato son el trabajador, el cual es la persona que presta un servicio a beneficio de otra persona, y el empleador, que es la persona que da las órdenes y cancela los salarios por servicios. Por este lado, el contrato se rige por el derecho privado. Eso es todo, muchas gracias. Responsabilidad por incumplimiento en contrato público y privado. La responsabilidad por incumplimiento en contrato, ya sea público o privado, se refiere a la obligación que asume una de las partes cuando no cumple con las condiciones o términos establecidos en el acuerdo. Responsabilidad por incumplimiento en contrato público. El incumplimiento en este tipo de contratos generalmente se rige por las leyes y regulaciones específicas en la entidad pública involucrada. Algunas de las responsabilidades por incumplimiento serían las multas y penalizaciones, la suspensión o cancelación, reclamaciones y demandas. Responsabilidad por incumplimiento en contrato privado. En el caso de incumplimiento por partes de una de las partes son cumplimientos específicos, rescisión del contrato, perjuicios. En ambos tipos de contrato, las partes deben cumplir con los términos y condiciones acordadas. Gracias.